durante la noche. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches, estamos nuevamente regresando después de un mes. Después de unas merecidas vacaciones, estamos de vuelta. Con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo. Bueno, como todos los jueves de 20 a 21 en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo, hoy como el conductor. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Con novedades agradables. Sí, claro, ya tenemos un y programa no muy atractivo. Agradables. Y hay algo agradable porque el hecho de que estamos de vuelta, sí. Comenzamos otra vez con nuestros programas. Así es. Bueno, vamos a pasar a uno de nuestros anunciantes. Máster Digital, impresión sobre demanda de libros y manuales. Máster Digital es el especialista. En Colón 81, Ramos Mejía, Buenos Aires. Teléfono 46 56 90 62. Y en Facebook, Máster Digital Impresión de Libros. Bueno, su titular, Darío Agostino, ya estuvo en nuestro programa y bueno, se pueden encontrar en la enciclopedia radial.blogspot.com.ar en el espacio de digitalización y cultura. Bueno, vamos a recordar a un amigo que ha estado un par de veces aquí en la radio, Horacio Semeraro, que nos dejó el año pasado, el 25 de diciembre. Bueno, voy a repetir unas palabras de Zulma que nos había hecho llegar, Zulma Prina, en nombre de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, donde se refería a él, a Horacio Semeraro, como un ser muy especial, entrañable amigo, compañero, valioso por sus cualidades morales, por su don de entrega, por su humildad. Más allá de sus cualidades como escritor, como crítico literario, como poeta, queremos exaltar su don de persona, su espíritu de lucha por difundir y brindar lo mejor de sí y lo mejor de su tarea de escritor en bien de la cultura y de la literatura para niños y jóvenes. Bueno, va nuestro recuerdo también para Horacio. Horacio fue el último invitado que tuve. Así es. Que tuve que atender yo. Y fue muy triste, muy imprevista, demasiado triste la noticia de que había fallecido, que nos la dio Zulma Prina, porque en este caso nosotros estábamos en Córdoba. Pero lo lamentamos muchísimo porque cuando estuvo aquí estaba perfectamente bien, pero no sí, se veía, sintió muy a gusto, nos lo hizo notar. Sí, y después de esa entrevista estuvimos en la cena de APOA. Después también, lo viste, claro. Que le dieron un premio, así bueno, lo disfrutamos los últimos días de él en actividades que amó toda su vida. Que le gustaba a él, claro. Bueno, que sí. Nuestro sentimiento de pesar a su familia. Así es. Bueno, vamos a pasar a las efemérides. Un 5 de febrero de 1958 se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, la creación del CONICET. En el gobierno de Perón, el 17 de mayo de 1951, se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, CONITIC, el cual en su primera etapa congregó importantes científicos como el físico José Balseiro, Enrique Gaviola, el ingeniero nuclear Otto Gamba y el astrónomo Juan Bussolini. Sin embargo, este organismo fue desmantelado tras la
autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955, y el 5 de febrero de 1958 fue refundado durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, bajo la dirección de Bernardo Husay, Premio Nobel de Medicina, destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Este organismo autárquico se encuentra actualmente bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Trajiste material grabado, ¿es así? Bueno, hemos salido al interior y encontrándome en Dianfunes, que es mi pueblo querido, donde siempre, cada vez que viajo a Dianfunes, me encuentro con la casa de Martín Santiago, un artista que admiran todos los dianfunenses, un hombre que trabajó por la cultura del pueblo durante años y que falleció exactamente en el año 1982. Es decir, hace 25 años más o menos que falleció, y unos años antes de fallecer me comentaba de que le gustaría tener una fundación o una entidad para dejar su casa como una casa de cultura. Claro. Y bueno, Martín fallece y aparecieron unos familiares que nunca se los había tenido en cuenta, digamos, así como que podían hacer algún tipo de oposición, y se trabó, y la casa está abandonada desde hace 25 años, llena de telarañas, llena de ratas, claro. Es una cosa increíble. Así que por ese motivo yo invité a Mario Sanzano, prestigioso artista plástico, lo mismo que Vicino Quintana, escritor y artista plástico, sí. Que son los que más o menos se han movilizado para tratar de que la casa de Martín Santiago se convirtiera en una casa para la cultura. Bueno, aprovechamos este momento, para ese momento de mi estada en Dianfunes, para hacer una entrevista con ellos, conversar, y es lo que vamos a pasar en este programa nuestro en estos momentos. Lo hemos dividido en dos partes, así que iniciamos la primera parte. Bueno. Buenas tardes. Este es nuestro programa Una mirada en el tiempo, de Zulma Prina, Carlos Penza y quien les habla, Hugo Brizuela Álamo. En esta oportunidad no estoy en Buenos Aires, sino en Dianfunes, en el norte de la provincia de Córdoba, y un gran gusto de poder estar en el estudio de Mario Sanzano, un sobrino mío y un gran pintor del norte cordobés, que es el sucesor de esa familia que empezó con Fernando Fader, siguió con Martín Santiago, y ahora el heredero, digamos, de ese prestigio de pintor, de ese impresionismo faderiano, es Mario Sanzano. Nos acompaña también Ricardo Quintana, un distinguido pintor, poeta, escritor también de la ciudad de Dianfunes. Así que una de las cosas que nos preocupa a Martín Santiago, que es un porteño que vino muy joven aquí a Dianfunes siguiéndolo a Fader, a Fernando Fader, admirador de su pintura, y es toda una historia hasta que pudo radicarse. Creo que trabajó como un peoncito de Fader, como para poder ser un discípulo, porque Fader no tenía discípulos, no enseñaba a nadie su arte, pero él, mirándolo desde la ventana, podríamos decir, ya vamos a profundizar el tema, fue haciéndose y resultó en Dianfunes el seguidor, el sucesor de Fader, un hombre que trabajó por la cultura del pueblo años de su vida, y lamentablemente al terminar su vida a los 81 años de edad, creo que fue así, 82 años, se fue con su deseo de que su casa fuera un centro de cultura. Y lamentablemente, por una serie de circunstancias que la vamos a ver en esta oportunidad, junto a Mario y junto a Ricardo,
vamos a ver por qué la casa está abandonada y por qué el centro de cultura que soñaba Martín no sea, es lamentable y es una vergüenza. Realmente cuando uno la ve a la casa, que es un nido de ratas, bueno, se siente una cosa con una traba enorme de no poder hacer absolutamente nada. Bueno, buenas tardes, amigo Ricardo, y buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta charla que yo creo que va a ser hermosa y más o menos tenemos bastante tiempo porque el programa dura 1 hora, entonces calculamos unos 40 minutos de charla. Yo quisiera comenzar por un poema que en mi libro Poemas con Historia escribí justamente a la casa de Martín Santiago, La Casa Olvidada, y le voy a pedir aquí a Vicino Quintana porque así es el nombre conocido del amigo Ricardo. La Casa Olvidada. Ha muerto Martín Santiago, su casa también. Pasaron largos años, si no los cuento mal, ya suman 25. Sus árboles no cantan con el viento. Telarañas cubrieron escaleras y ventanas. Hormigas y ratas socavaron los cimientos. Martín no está, no lo tenemos más. Algunos seres queridos destruyeron sus sueños. Sus amigos de ayer recuerdan al maestro y cuentan sus historias y le admiran y nada más. Pero en su casa ya nada es igual. Pasaron largos años. Los murciélagos despiertan por las noches y te espantan y te piden que no vuelvas. Y te cierran las puertas y te rompen los vidrios y nacen telarañas. Pero Martín no ha muerto. Le usurparon la casa. En su estudio destruido no se dejaron nada. Se lo llevaron todo, esculturas y cuadros. Solo quiero saber si algún día se cumplirán sus sueños y brillarán de nuevo sus pisos de algarrobo y cantarán jilgueros, calandrias y zorzales festejando felices que Martín no ha muerto. Muy bien. Yo viví muchos años, soy más de ampunense que porteño, y compartí con Martín Santiago un montón de actividades culturales. Entonces cuando veo la imposibilidad de poder hacer algo me preocupa, y yo creo que es una linda oportunidad de poder conversar y decir qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se está haciendo, cuáles son las trabas como para poder lograr alguna solución o que a alguien le interese aportar algo de soluciones. Mira, nosotros hace mucho tiempo que estamos con este tema y en realidad la solución al tema es la expropiación. La expropiación Sí, señor. es para nosotros una solución, una herramienta para poder empezar a trabajar, porque la expropiación significaría que una comisión o una fundación se hiciera cargo de la casa y poder empezar a trabajar y recuperarla. Bueno, que hay que meterle mucho dinero porque, como dice tu poema, Hugo, está muy deteriorada. Y la otra posibilidad sería una especie de comodato con la familia, porque Martín no tuvo hijos, pero sí tiene sobrinos nietos, o herederos de los sobrinos nietos, ¿no? Y esos sobrinos nietos, en realidad, hay un grupo que vive acá en Dianfunes y otro grupo vive allá en Buenos Aires. Y no se ponen de acuerdo para cumplir con la voluntad de Martín, que era de que esa casa se transforme en un centro cultural o en un museo generador de nuevas historias, ¿no? Como decía Martín. No una casa para ir y visitar únicamente el taller de Martín, sino que a través de su casa existe la posibilidad de una escuela de arte, una escuela de cerámica y tantas otras cosas, o un centro de Martín, sino que a través de su casa existe la posibilidad de una escuela de arte, una escuela de cerámica y tantas otras cosas, o un centro de exposición, de conferencias, etc. Bueno, pero la familia en realidad no se pone de acuerdo, es como que no
no les interesa, para decirlo de alguna manera. Y entonces los políticos nos engañaron de alguna forma porque han pasado de todos colores y de todas las banderas por esta asociación, prometiéndonos que la fundación salía a tal punto de que se hicieron hasta 3 tasaciones en distintos años de lo que salía a comprarla, y con precios que en realidad muy accesibles para lo que es el predio, ¿no? Que es un predio enorme, con muchísimos árboles centenarios y con el potencial que eso tiene. Me acuerdo en una primera oportunidad eran 350.000 pesos, después eran 400 y algo, y creo que la última eran 500.000 pesos, que es una cifra en realidad irrisoria para lo que significa el espacio. Si yo tuviese el dinero no lo puedo comprar porque tendría que tener la venia de todos los herederos, que ni siquiera ellos han hecho una declaratoria de herederos, ni siquiera se sabe bien cuáles son los herederos. Entonces, para pasar eso, para subsanar esa historia, la expropiación es lo más directo, porque el gobierno decide que eso es un bien que es interesante que se haga cargo, que lo tengamos nosotros los dianfunenses. Se hace un depósito del valor de la casa, ¿no es cierto?, en el banco, y los herederos después tendrán que buscar la manera para distribuirse ese dinero. Pero en eso estamos, ¿no?, que hay un nudo que es difícil de desatar. Claro, yo cuando viéndolo de lejos, yo pienso que hay falta de resolución de parte del gobierno, porque un problema de esta naturaleza se arregla tomando decisiones, se expropia y nada más. Entonces, lo que me molesta, conociéndolo un poco de afuera el tema, es que herederos no en la primera línea, sino yo creo que están en una tercera línea, porque Martín, cuando viene sobrino que tenía en España, bueno, le ayuda y empieza a trabajar, y bueno, y el sobrino forma su familia aquí, y resulta que una familia que no tenía contacto con el arte está trabando lo que es el arte, lo que es... Porque aquí Dianfunes se hizo culturalmente a partir de Fader, y siguió con Martín, y Martín lo que le interesó es nuclear a su lado a gente, a jóvenes, para enseñarles a pintar. A mí me tocó participar en esa primera camada que estaba integrada con Farruco Hermida, con Víctor Tomé, con Pedro García y yo. Y salíamos los 4, ¿no?, en una camioneta que tenía Martín primero, después, bueno, nos encargábamos y íbamos todas las semanas a pintar. Y después de ahí nació el Círculo Estímulo de Bellas Artes, que fue una institución que tuvo prestigio nacional, porque Victorio Ocampo, que tenía la revista Sur, ¿no?, publicaba las cosas que hacía el Círculo Estímulo de Bellas Artes, y venían cuánto artista plástico, cuánto músico internacional, lo ofrecían a Córdoba, a Rosario y también a Dianfunes, y venía a Dianfunes. Entonces Martín trabajó con el Círculo de Bellas Artes, después en la Comisión de Cultura Municipal, desde el Colegio Nacional. Yo creo que hizo una tarea enorme con todos los alumnos, ¿no?, formándolos en el arte de la pintura, en la cultura, digamos, y han nacido un montón de discípulos. Mario aquí es el que está adelante, digamos, tenemos que hablar Fader, Martín y en este momento Mario, pero hay muchos chicos que se han hecho, ¿no es así, Mario?, a la escuela de Martín. Sí, resulta que Martín, como dijiste vos, Hugo, que me parece genial el aporte que él hizo desde el Colegio Nacional, porque él en el Colegio Nacional daba la materia de dibujo en primero, segundo y tercer año. Sí. Bueno, y siempre él tuvo un ojo para ver donde había algo de talento y bueno, y tratar de trabajar y reforzar y apoyar y brindarse plenamente, ¿no?, para aquellos que realmente tenían interés y tenían ganas de pintar o dibujar. Pero más allá de eso, lo que vos dijiste recién, fue un tipo sumamente generoso
todo, ¿no? Porque acá en Dianfunes tenemos la Sociedad Española con los murales pintados, tenemos frente a la terminal de ómnibus una serie de paneles cerámicos en Tulum. Un poquito de la Sociedad Española, de los frescos. En realidad no son frescos, son murales donde él pintó España, una España que no conocía por allá por 1945. Siendo muy joven Martín, con 30 y pico de años, la Sociedad Española le encarga que pinte rincones de España, para decir. En realidad se llama Visiones de España. Y Martín pinta una España que no conoció, porque de su familia, en realidad, el único que no conoció España y que no tuvo oportunidad de viajar fue él. Porque su hermano Severo nació en España, su otro hermano Pepín, de donde vienen los herederos, porque Severo no tuvo hijo, y el Pepín que los repatriaron junto con Severo, que trabajaron juntos para poderlo traer a la Argentina. Ese también nació en España, su papá y su mamá españolas, y dicen... bueno, ¿Pepín era sobrino de Martín? No, Pepín era hermano, Pepín Grande. Pepín Grande. Pepín chico y Pepín grande. Pepín Grande. Claro. Te cuento así la historia, no pasa que nos vamos a ir enredando mucho. Cuando llega la familia de Martín a la Argentina, ¿no es cierto? Papá y mamá llegan con Severo. Con Severo. Y queda el hermano Pepín, queda haciendo el servicio militar en el norte de África, que era también parte de España. Y Martín nace acá en la Argentina en 1908, o sea que el único argentino de esa familia, Martín. Después dicen que puede haber nacido una hermanita que murió al año o a los meses, pero de eso no hay ninguna seguridad. Entonces ese hermano Severo es el que lo terminó educando a Martín y formando, porque el papá de Martín y la mamá murieron al poco tiempo. Hubo una especie de peste en Buenos Aires y se murieron ahí, creo que con un año de diferencia. Y Severo era un artista plástico, hacía escenografía, creo. Y Severo era, yo creo que sí, porque él apoyó toda la carrera de Martín, claro. Incluso en un momento que Martín estuvo haciendo la primaria, creo que en un colegio de cura, Severo iba y hablaba con los maestros, y un cura, aparentemente también con cierta capacidad para detectar, ¿no es cierto?, talento, le dijo a Severo: este chico no es para que esté acá, sino para que esté en una escuela de bellas artes. Y entonces lo saca del colegio de cura y lo manda a la escuela de bellas artes Manuel Belgrano. Yo estuve 2 veces en la casa de Severo con Martín. Martín tenía un jeep, entonces 2 veces me invitó y lo acompañé a Buenos Aires en el jeep. Adela, que tenía una atención permanente sobre Martín, lo cuidaba, preparaba la comida, lo que hacía falta para el viaje, y Severo vivía en Munro. Y Severo era uno de los que preparaba toda la parte de escenografías para los estudios Lumiton y Argentina Sonofilm. Y me tocó, pude ver alguna película en que figuraba él como autor de la escenografía. Ajá, sí. No, eso no sabía. Era un artista, porque eran escenografías importantes, ¿no? Escenografías, qué sé yo, telones claro, de varios metros. La gran preocupación es qué es lo que se puede hacer, porque Martín se merece. Sí, ¿Qué opina aquí Ricardo? No, en realidad Mario ha sido, como casi discípulo directo de Martín, ha sido muy explícito en todo el comentario previo y no tan previo, porque él ha ahondado en lo que fue. Y yo diría que hay una parte que tú dices que Fader en realidad, la contribución que le hizo yo desde mi punto de vista, sí, a la cultura de Dianfunes, fue el hecho de que él vino acá y se instaló en Ichelín. Y la causa de esto fue que Fader llegó y por atrás llegó Martín. Martín fue el que puso la semilla de todo lo que existe acá en Dianfunes a partir de los artistas que nacieron
Es muy importante eso que... De Anfune, es decir, yo hay una película que se filmó, La Última Luna, con una historia que después Mario lo puede ampliar. A mí me tomaron unas palabras como para hacer una introducción, y en ese momento yo le dije al director Angeleri, creo que era... Sí, Maxi Angeleri. Maxi, que antes de Martín nada, aquí no había nada, o sea, muy un pensamiento mío, y después de Martín todo. Es como que Martín puso una semilla o varias semillas, y esas semillas germinaron, fructificaron. Acá el arte existe por Martín. Están los murales, no solo los murales de la sociedad española, está la cerámica, está la magnífica pintura que hay en la cúpula de la iglesia de Tulumba. Claro. Esa es una obra fantástica, así salvando la distancia. Era un Miguel Ángel de esa época, pintando Martín como Miguel Ángel. Entonces hay mucho arte acá a partir de Martín. Sí, yo digo, cabe una aclaración porque bueno, este programa es como que llega a todo el mundo, y cuando hablamos de acá, nosotros nos referimos puntualmente a de Anfunes, ¿no es cierto? A nuestra ciudad, porque en realidad, bueno, para que la gente se ubique, ¿no es cierto? De Anfunes está al norte de Córdoba, y muy cerca de acá de Anfunes está Ischilín y está Losa Corral, donde vivió Fader. Pero hay que entender que cuando llega Fader a Losa Corral, llega enfermo, llega desahuciado. Le habían pronosticado 1 año de vida como mucho, porque llega con una tuberculosis que le habían descubierto después de una operación que le hacen de apendicitis. Entonces, Fader se recluye en ese lugar donde él viene a vivir sus últimos años, ¿no? Mario, pero aparte de la enfermedad de Fader viene con una crisis económica, porque pierde la fortuna familiar y la fortuna de terceros que habían facilitado para construir la primera usina hidroeléctrica de Sudamérica sobre el río Mendoza, vino una creciente y se llevó todo, y quedó Fader enfermo, sin un peso, y vino con una situación económica, porque lo único que le podía salvar la vida o prolongarle la vida era el aire de las sierras de Córdoba. Exactamente. Y llegó aquí sin un peso, y creo que la primera época vivía en lugares muy humildes. Sí, le iban prestando. Sí. Él llega acá de Anfunes, e incluso las primeras noches la pasa en un aserradero que era de Ficini, que estaba a media cuadra del viejo ferrocarril Central Córdoba, y de ahí se va a Ojo de Agua de San Clemente, que queda entre Avellaneda y el lugar de Losa Corral donde él hizo su casa, donde pintó la famosa serie La Historia de un Día, que que son los 8 cuadros de 1 metro por 80 cada uno, que están en el Museo de Rosario. Bueno, en realidad es como decís vos, vivió prestado, ¿no es cierto?, en rancho, y lo único que... Mucha gente dice que gracias a la enfermedad el arte recuperó a un artista, porque si le hubiera ido bien en ese emprendimiento, en una de esas hubiese seguido trabajando en alguna otra cosa por su capacidad, ¿no? El padre teniendo 8 hijos, y entre los que se contaban algunos ingenieros, le pide a Fernando Fader que se haga un poco cargo de eso, porque veía que se moría. Entonces Fernando Fader, sin ser ingeniero, se hace cargo de la presa hidroeléctrica, ¿no? Bueno, y le pasa lo que le pasa. Una alud antes de tiempo, bueno, un deshielo, bueno, que creo que fue, ponerle en julio, en agosto, bueno, se llevó todo. Sí, que creo que cada 200 años había un cálculo que tenían. Y entonces él va a Buenos Aires, y en Buenos Aires creo que le dan ahí la materia de paisaje argentino en la Escuela de Bellas Artes, y bueno, y ahí le descubren la tuberculosis, y la tuberculosis en aquel entonces no se curaba. Lo único que era buscar un lugar donde fuera de buen clima, buen oxígeno, para tratar de durar un poco. Yo pienso que también que él se enferma, y la tuberculosis es muy probable por esta situación, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas, Ricardo, un poco
lo de Martín para ser el discípulo, digamos, una especie de discípulo muy especial de Fader, porque Fader me contó, primero voy a narrar lo que me contó Martín en una oportunidad, varias oportunidades, porque siempre lo decía, de que un día estaba pintando ahí en Loza Corral y vio que venía Fader, entonces se puso muy contento porque pensó que el maestro se iba a parar y se iba a poner a conversar con él, y resulta que pasó de largo, ni lo miró, ¿no? Y lo que conozco, no sé si leí algo tuyo, es que Martín era el discípulo, pero de mirada, de ver lo que hacía el maestro. En realidad, no sé, Mario, si no estoy equivocado, nunca fue, o sea, nunca, por lo menos personalmente, dije que Martín era discípulo. O sea, fue un discípulo de afuera, digamos, que era muy jovencito en esa época Martín cuando llega. Creo que él ve una muestra de pintura de Fader en Buenos Aires y ahí queda totalmente sorprendido e impresionado. Y a raíz de eso se viene a verlo. Y Fader, como dice Mario, era, no sé si lo dijiste recién, pero era una persona muy hosca, quizás por su propia enfermedad, incluso alejado de todo el mundo, porque en esa época la tuberculosis era bastante contagiosa y se aisló prácticamente hasta de su familia. Sí. Y Martín llegó aquí y bueno, no pudo ser el contacto directo con Fader. Él se ofreció para hacerle unas tareas en su casa, como para cortarle leña o prepararle alguna cosa, y solo algún cambio de alguna comida. Para estar cerca y ver la obra de exactamente. Fader. Ya ahí conoce a un señor Iturre, que lo ampara un poco en esa época, que es un campesino de aquellos lados, que le da una alberga, así, una piecita. Le queda 40 segundos. En el mural que Martín presenta al frente de la terminal de ómnibus, hay un panel del paisano que es en homenaje a don Carlos Iturre, que es el señor aquel que lo amparó a Martín cuando jovencito. Perfecto. Bueno, estamos hablando de Martín Santiago, su vida, cómo vino, cómo se radicó, lo que hizo, y en la próxima parte del programa vamos a tratar de buscar las soluciones, cómo podemos contribuir para que la casa de Martín se convierta en realidad en una casa para la cultura. Bueno, interesante, apasionante el tema. Ahora vamos a escuchar música relacionada con toda esta charla. Estamos hablando de Deán Funes. De Deán Funes. Y bueno, se trata de Icanobo, con la canción Una chacarera del norte cordobés. En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por Deán Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo, palmas y mandolín, pa' que sientan cómo se toca la chacarera por Ischilín. Y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más, óiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar, por los pagos de don Acosta hasta un quirquincho han visto tocar. Y en Tulumba, qué decir cuando doña Dominga sale a bailar. Ya lo han dicho, coplas mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque justo está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacareamos como el que más. Para Barrio La Esquina. Y
aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Abran cancha, suenen los bombos, porque Saldoño vas a patear. De Río Seco hasta Cruz del Eje, por sobre Monte Tulumba y Totoral, zambas, gatos y chacareras, desde que el día empieza a clarear. Atahualpa conoció Cerro Colorado y se aquerenció. Indio Pachi, que viva siempre tu puro canto de corazón. Por Jesús, María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor. En tu acento, Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo, vive la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque esto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacareamos como el que más. Bueno, Máster Digital, impresión sobre demanda de libros y manuales. Máster Digital es el especialista. En Colón 81, Ramos Mejía, Buenos Aires. Teléfonos 4656-9062. En Facebook, Máster Digital, impresión de libros. Bueno, pueden llamar a la radio al 4372-2841, al 4372-3061. Bueno, dentro de unos poquitos minutos vamos a continuar una segunda parte de esta entrevista. Muy bien. Pero voy a aprovechar para decir lo que ya dijimos allá en Dianfunes, la profunda preocupación y la profunda vergüenza y lástima que me da de ver la casa abandonada completamente, la falta de reconocimiento a Martín, que fue un hombre que se preocupó por la cultura, por los chicos, por los alumnos del Colegio Nacional, y el estado de abandono. Ya vamos a ver en esta segunda parte las posibilidades que yo le pedía tanto a Vicino como a Mario, de que procuren hacer una institución para que sea la institución. Lo que quería Martín, quería hacer una fundación, porque él no tenía hijos, entonces calculaba que si fallecía su casa iba a parar a cualquier lado, y hasta ahora se ha ido a parar a cualquier lado. Abandona, claro. Entonces, teniendo la institución tiene una posibilidad enorme de tener recursos y de poder hacer lo que corresponde hacer. Entonces, bueno, ya en la segunda parte vuelvo a dejar ese deseo mío de que se preocupen, se unan, se reúnan y procuren que las autoridades expropien esa casa y se convierta en un centro de cultura. Bueno, ojalá. Bueno, les decimos que esto forma parte de la nota que hizo Hugo Brizuela Álamo con Mario Sanzano y Ricardo Quintana en Dianfunes. Reanudamos de nuevo el programa, Una mirada en el tiempo, de Zulma Prina, Carlos Pence, quien les habla, Hugo Brizuela Álamo, en esta oportunidad en Dianfunes, con la presencia de Mario Sanzano, distinguido artista plástico, Ricardo Quintana, artista plástico y poeta. Venimos de visitar la casa de Martín Santiago, por cierto, tela de arañas, cosas valiosas tapadas con tierra. Lamentablemente es una vergüenza. Mario, te doy la palabra porque quería que expresaras tu punto de vista, porque me parece, y voy anticipándolo, que la solución de todo esto pasa porque ustedes deberían ser una entidad en este momento. Yo creo que es necesario que tengan una entidad como para que, porque individualmente van a hacer todas las cosas, y si no tienen la entidad creada, llámese fundación, llámese asociación, las cosas cuestan mucho más. Así que bueno, te escucho, Mario. Sí, yo creo que, como dije al comienzo, el tema de desatar este nudo tan complicado, para mí se logra a través de que una autoridad o alguien se contagie del entusiasmo que nosotros tenemos y
se dé cuenta de lo importante que sería incorporar la Casa Museo Martín Santiago como un espacio más a visitar en nuestro querido Dianfunes. Y digo esto porque la gente que llega por nuestro norte tiene un montón de opciones que tienen que ver con la cultura, con el arte, con la historia, y normalmente cuando se habla de pintura se lo nombra Fernando Fader, y Fernando Fader indudablemente que ha sido el exponente más importante de la pintura paisajística argentina, y Martín Santiago su discípulo directo o indirecto. Entonces nosotros creemos Vamos luego. Adelante. No, adelante. Estamos en vivo. Bueno, entonces, un teléfono que entonces molestó un poquito, ahora sigue hablando Mario Sanzano. Bueno, entonces digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con una historia, ¿no? Fader, Martín Santiago y su actitud generosa para dejarnos en Dianfunes un montón de cosas, como los murales de la Sociedad Española, los murales cerámicos, el mural de la fábrica de silla, los murales pintados en la iglesia de Tulumba, y increíblemente su casa, su taller, donde está su obra, donde están aún, porque acabamos de verlo, están sus cuadros, su caballete, sus libros. ¿Cómo puede ser que eso no se convierte y no se transforme en un museo para terminar de cerrar esa historia? La gente que venga por el norte de Córdoba podría visitar el Museo Fader, llegarse por la casa de Martín, ver la obra de Martín en Dianfunes, ver qué pasó a través de Martín, ¿no? A través de Martín significa lo que nosotros... Un costo ínfimo. Claro. Sí. Llegar a eso es un costo ínfimo, ¿no? Es un problema político más que nada. Es un problema, es una decisión política que en realidad es de poco dinero, porque es la expropiación de la casa y después que nos hagamos cargo nosotros como fundación o nosotros como asociación. Lo que decías vos, Hugo, es que es muchísimo mejor una fundación, y me parece... una entidad, porque entra a hablar la entidad, porque si no está hablando Ricardo Quintana, Mario Sanzano y algunas otras personas del equipo, pero si son la entidad pesa. Sí, bueno, y también quería decir que la historia de Martín no se acaba en los que tuvimos la oportunidad o la posibilidad de compartir momentos o aprender de él directamente, sino que actualmente existe en Dianfunes una escuela de bellas artes que se llama Martín Santiago, o como le dicen los jóvenes que van a la Martín Santiago. La Martín Santiago. Bueno, y esa escuela es generadora de un montón de jóvenes artistas, profesores, docentes en arte, que no tuvieron la oportunidad de conocer a Martín, y lo conocen a Martín a través de la experiencia que hemos tenido nosotros, porque tuvimos la posibilidad de tener el contacto. Ellos conocen a Martín a través de algún cuadro, de alguna anécdota. ¿Cómo puede ser que haya un lugar donde se eduque a jóvenes, donde se preparan para ser docentes, donde se los prepara fundamentalmente a través del arte, y que se llame Martín Santiago y la casa esté a metros de la Escuela de Bellas Artes, y que ellos no tengan la posibilidad de ir a ese lugar, de conocerlo Martín Santiago? Porque en esa casa donde acabamos de ir están sus libros, están sus escritos. Yo lo frecuenté a Martín Santiago desde los 13 años y lo acompañé durante 15 años, y me acuerdo de haber caído tardes donde él estaba con grandes libros, como los libros que se usaban en los viejos negocios, en los viejos comercios donde él estaba escribiendo, y yo le preguntaba, ¿y qué está haciendo Martín? Y estoy escribiendo. Me dice, porque un pintor, un artista tiene que saber pintar, tiene que saber escribir, tiene que saber hablar. Eso siempre tuve la curiosidad de decir, ¿qué escribía? En una de esas era su pensamiento. ¿Puedo interrumpir, Mario? Sí. Ya que estás en la parte de escritura, a mí Martín me volvió loco, me desubicó. Era un enamorado del número de oro y la razón áurea.
y tenía varios libros de este tema. Ya con los años empecé a ver un poco qué era la razón áurea y el número de oro. Por Leonardo da Vinci empezamos a conocer un poco lo que es el número de oro y la razón áurea con la divina proporción. Y resulta que es algo tan importante, y Martín, una de las grandes virtudes que tenía era cómo manejaba el equilibrio en la forma, porque tiene un equilibrio en la forma del número de oro que se equilibra en un cuadro, que vos tenés que haberlo visto. Sí, ¿no? sí. Tiene una forma que lleva a la perfección. Sí, era indudablemente que era, como decimos nosotros siempre acá en Ñanfunes, Martín era un Leonardo da Vinci, un Leonardito da Vinci, como decimos nosotros, que se interesaba por todo. Para la gente que no sabe de quién estamos hablando, porque es muy probable que hasta si lo buscan por internet tal vez no encuentren mucho sobre Martín Santiago, porque Martín no tuvo marchand, no tuvo quien le promocionara y quien le vendiera su obra, sino que él era un enamorado del arte y bueno, que en realidad en ese sentido tal vez no supo dar a conocer su obra, pero quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo sabemos que le interesó la arquitectura, que le interesa, y haciendo extraordinarias casas, que le interesó la escultura. Las esculturas más importantes que tenemos en nuestros pueblos han sido por contactos y amistades que él tenía, que le interesaba la literatura, que le interesó el teatro. Bueno, era un personaje de la cultura. Interrumpir aquí, de Fader decían que era mejor pianista que pintor. Era un extraordinario pianista que conocía las 32 sonatas de Beethoven de memoria. Sí. Hay que ser muy buen pianista para conocer las 32 sonatas de Beethoven de memoria. Creo que Barenboim las conoce de memoria. Sí. Es una cosa que... Eso en el caso de Fernando Fader, porque te digo, indudablemente que Martín debe haber... de Martín, yo diría de que era mejor constructor de casas, era un arquitecto. Sí. Las mejores casas de Ñanfunes las hizo Martín. Sí, si no me equivoco, desde la casa de Perotti, la casa del doctor Amuchastegui, la casa del doctor Sosa, sí. Una serie de departamentos que hay en la calle Italia, creo que es. Sí, y a Martín una de las cosas que le interesó mucho, que yo siempre, cuando tengo oportunidad de decirlo, desde el punto de vista del arquitecto, así como Fernando Fader, su preocupación junto con el grupo Nexus fue encontrar un arte nacional, una forma de pintar argentina, porque recordemos que todos los argentinos se iban a Italia y aprendían a pintar. Bueno, Fader tuvo la posibilidad no de estudiar en Italia, sino de estudiar en Alemania con von Zugel, y después cuando volvió ya se consideraba él que era un tipo que manejaba perfectamente el tema de pintar animales al aire libre, el paisajismo, pero se daba cuenta que pintaban como tantos otros, como Colivadino, como Lynch, que pintaban a la manera de los europeos. Entonces se juntaron, armaron un grupo que se llamaba Nexus, y dijeron, bueno, vamos a tratar de encontrar cuál es el arte que nos identifica a nosotros. Lo mismo pasó, para no desviarme mucho, con el tema de la arquitectura. En la arquitectura el movimiento fue el neocolonialismo. Entonces fue rescatar cuáles son los elementos de la arquitectura que prevalecían en la época colonial, como la teja, bueno, el tipo de reja, qué tipo de abertura, bueno, y con esos elementos tratar de hacer una arquitectura, hablando en el tiempo aproximadamente en el 20, en el 30, en el 20 y pico, algo que eso en relación a la pintura. Y en la arquitectura ha sido posterior, ha sido aproximadamente después del 40 y pico. Hay un montón de escuelas y
y edificios públicos que tienen ese estilo, porque lo tomó, por ejemplo, el peronismo, ¿no? Eva Perón, con la construcción de algunas escuelas, bueno, se hizo. Y Martín lo llevó a ese estilo, a una cosa, pero muy bonita. La verdad que, por ejemplo, las columnas retorcidas típicas de la casita de Tucumán, sí. Bueno, no sé cómo se llama, que el tipo tira buzón, bueno, sí. Eso se encuentran en varias casas, bueno, la teja, la verdad que el piso típicamente español, ¿no es cierto?, la influencia de lo español y de lo moro también está en un montón de cosas. Es cierto que decís, Bobo, que Martín en realidad también fue un gran arquitecto, ¿no?, sin título. Bueno, Ricardo, ¿cuál sería tu opinión final para ir terminando con esto? Lógicamente que el deseo de que se hagan las cosas, ¿no es cierto? Sí, hemos hablado y bueno, hemos hecho una reflexión, un análisis de la vida de Martín y de la obra. Creo que Mario ha sido muy claro y la verdad que sus conocimientos también de alguna manera los comparto. Pero me refiero a esto, ya que este programa irá a ser escuchado, me imagino, por bastante gente, y poder hacer un llamado urgente, una especie de pedido de socorro por una casa que se está muriendo ya de hace años. Yo una vez le dije al intendente, que no voy a nombrarlo porque no me interesa, están todos ahora... Creo que purgando algunas culpas que las tienen y bien que las purguen. Le dije que iba a la desidia en Yanfún, iba a cumplir 25 años las bodas de plata, iba a tener 25 años porque la casa de Martín son 25 años que está agonizando. Entonces si no, nosotros vemos los intentos y como decís vos, de alguna manera que siendo individuales, es decir, vamos a quedar en el esfuerzo, en esa cosa vana que se va a desvanecer. Creo que necesariamente nos urge hacer una especie de asociación, fundación, sí, un grupo que podamos pelearla de alguna manera más sólida. Sí, sí. Entonces, en la medida que no consigamos aunar ese esfuerzo en una entidad jurídica para que tenga peso y poder de esa manera llegar al gobierno, ya sea provincial, o si es municipal, que nunca tuvimos la suerte, o nacional. En este momento que estamos en una apertura política también, que los políticos que pretenden ser gobernantes, que se interesen y ver qué es lo que se puede construir. Yo lo pienso también desde el punto de vista, si tenemos una representación jurídica, podemos pedir un auxilio a cuántas empresas hay. Ahora, si ustedes tienen la entidad, en el momento en que sea en formación o en gestión, ya tiene poder para hablar. Entonces hay muchas empresas que están dedicadas al arte, a la cultura, a pesar de que uno dice que no. Pero hay empresas que donan dinero, que donan esfuerzo, comparten el esfuerzo con dinero. Yo creo que, por citarte a alguien, la fundación, creo que de Amarita Fortavá, ella tenía hasta hace poco, un cierto dinero que se repartía todos los años para entidades, y así como eso hay infinidad de Arcor, cuántas empresas que se puede pelearla, pero de la parte jurídica, porque nosotros somos 4, 5, 20, no sé cuántos somos, pero que no tiene fuerza, y nos desgastamos a veces, como nos hemos desgastado por limpiar la casa, por preservarla, y no conseguimos nada. Necesitan la entidad. Necesitamos urgente. O sea, lo mío es un llamado así de socorro para poder... Yo creo que tienen gente para que encabecen, ustedes dos. Los que poder rescatar como esa casa, como dice Mario, que sea generadora, que sea no solo una casa museo donde se van a exponer las cosas de Martín, que sea generadora, como Martín fue generador de arte, que siga siendo generadora, para que no se muera esa casa. Está agonizando, necesitamos urgente algo que pueda revivirla. Yo creo que esa es una reflexión final mía y que recién acabamos de venir y cada vez que voy vuelvo consternado, conmocionado, porque no puedo creer en el estado que está. Para mí ha sido un gusto, aunque he visto cosas demasiadas tristes por el abandono que hay en la casa de Martín, pero ha sido un gusto tenerlos en nuestro programa, Una mirada en el tiempo.
y desde ya que les ofrecemos desde Buenos Aires todo el apoyo que pueda ser necesario y que pueda servir para poder lograr lo que se necesita y que la Casa de Martín tenga un gran letrero en su puerta, Casa de la Cultura del Norte Cordobés. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros, así que será hasta la próxima entrevista. Buenísimo. Bueno, Máster Digital, impresión sobre demanda de libros y manuales. Máster Digital es el especialista. En Colón 81, Ramos Mejía, Buenos Aires. El teléfono 4656-9062. Y en Facebook, Máster Digital, impresión de libros. Bueno, esto ha sido una nota grabada por Hugo Brizuela Álamo, que tuvo a su cargo la conducción. Bueno, gracias a la audiencia y sobre todo a los escuchas de Dianfunes que puedan haber prestado atención como para que se preocupen, se unan y puedan hacer una fundación y poner en marcha esto, porque es posible. Es posible, la misma fundación, entre el esfuerzo de ellos, puede lograr reunir los pesos que necesitan como para hacer un montón de trabajos. Claro, desde aquí les hago llegar un abrazo grande y los deseos de que se puedan unir y concretar esta obra. Ojalá, bueno. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno. Nos quedamos sin tiempo, se nos acabó el tiempo, así que... Estuvo lindísima la nota. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Buenas noches. Nos encontramos como siempre los jueves de 20 a 21 en Radio 1010 Onda Latina. Esto fue Una Mirada en el Tiempo.